Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a examinar cuáles son los efectos de la hormona antidiurética y antes que sus efectos, cuáles son los estímulos que provocan su secreción. La hormona antidiurética es un nonapéptido, es una hormona peptídica, tiene 9 aminoácidos. ¿Dónde se produce? Se produce en las células conocidas como neuronas magnocelulares. Esas neuronas son muy grandotas y están en el hipotálamo. Particularmente en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular del hipotálamo, en esos núcleos. Em, Estas neuronas producen la ADH y por este haz, que se llama haz hipotálamo hipofisiario, llegan sus axones hasta la neurohipófisis y ahí se almacena la ADH hasta que haya los estímulos adecuados para que sea secretada. Porque recuerden que las hormonas peptídicas se almacenan en vesículas o en gránulos secretores y lo que se requiere para que se liberen es un estímulo adecuado. ¿Cuáles pueden ser los estímulos adecuados para que se libere ADH, hormona antidiurética, arginina, vasopresina o vasopresina? Uno de ellos es que aumente la osmolaridad del plasma. La osmolaridad del plasma está muy relacionada con la cantidad de solutos que hay en él, particularmente con lo que le llamamos las partículas osmóticamente activas. Las partículas osmóticamente activas, pues mayoritariamente son iones, y el ion más importante de ellos es el sodio. Otro de los estímulos para que se libere ADH es que se active el sistema renina-angiotensina y entonces la angiotensina 2 produzca su liberación. Eh, Otro estímulo que disminuya la presión sanguínea, lo que activaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la disminución de volumen plasmático. Entonces, como ya dijimos, la ADH está almacenada en gránulos secretores o en vesículas en la hipófisis posterior o neurohipófisis, y cuando cualquiera de estos estímulos desata su liberación, pues se libera hacia la circulación sanguínea. En riñón, ¿qué ocasiona? Vamos a seguir esta flecha. ¿Qué ocasiona en riñón? La ADH. A nivel de estos segmentos de la nefrona, que son el túbulo contorneado distal y el túbulo colector o los ductos colectores, lo que hace es que se inserten acuaporinas de tipo 2 en la membrana apical. Esto aumenta la reabsorción de agua y con ello aumentaría el volumen plasmático y la presión arterial. Esto lo vamos a ver con más detalle en esta imagen que está aquí, que estoy señalando ahorita con un asterisco. Entonces, recuerden que cuando vemos una célula del túbulo renal, en este caso, esta es una célula del túbulo contorneado distal o del túbulo colector, mayoritariamente del túbulo colector. Em, en esta parte lo que vemos es el lumen tubular y en esta parte el intersticio. Si dice lumen tubular, es que hacia acá está el filtrado que se va a convertir en orina o que se está convirtiendo en orina. Y si dice intersticio, eso quiere decir que esto está hacia donde está la sangre. Entonces, esta, por lo tanto, que tenemos aquí, es la membrana vasolateral. Toda esta es la membrana vasolateral y esta es la membrana apical. La membrana apical, recuerden que da hacia el filtrado y la membrana vasolateral da hacia pues la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, si la ADH se secretó a circulación sanguínea, pues no va a llegar por el filtrado, va a llegar por la circulación sanguínea y llegará a estos receptores que se llaman receptores V2.
¿Por qué se llaman así? Porque ADH también se llama vasopresina. Entonces son receptores de tipo 2 para vasopresina, ADH o arginina vasopresina. Interacciona con ellos. Estos receptores son GPCRs que hacen una vía, como podemos ver aquí, GS, porque aquí está la adenilato ciclasa. Entonces, cuando se activan estos receptores V2 en estas células del túbulo colector, que seguramente serían células principales, estas, se activa la adenilato ciclasa y a partir de ATP produce AMP cíclico, el cual a su vez activa a PKA. PKA fosforila unas vesículas que están aquí en estas células. Esas vesículas tienen incrustadas en su membrana vesicular acuaporinas de tipo 2. Esas se conocen como A, U, P de acuaporina 2, acuaporina 2. Entonces, al fosforilar PKA a estos canales que transportan agua, que se llaman acuaporinas de tipo 2, PKA los fosforila y se traslocan, como podemos ver aquí, a la membrana apical. Cuando estas acuaporinas están en la membrana apical, el agua que va pasando por el filtrado se mete y atraviesa la célula y sale hacia la sangre por las acuaporinas de tipo 3 o de tipo 4. Estas acuaporinas de tipo 3 o de tipo 4 no están reguladas por ADH. Las que están reguladas por ADH son las acuaporinas de tipo 2, las que se insertan en la membrana apical. El asunto es que el agua pasa por un mecanismo transcelular del filtrado hacia la sangre. ¿Y esto qué hace? Que se tire menos agua en la orina. Esta orina va a ir más concentrada de solutos porque estamos reabsorbiendo agua en los segmentos más distales de la nefrona. Ya el túbulo colector es lo último de la nefrona. Entonces se queda más agua en el cuerpo y con eso aumenta la presión arterial porque aumenta el volumen sanguíneo y si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial. Otra de las cosas que hace la arginina vasopresina, como lo vimos, es que tiene un efecto sobre el músculo liso vascular. Y el músculo liso vascular obviamente está en los vasos sanguíneos, pero aquí actúa sobre receptores de tipo V1, que están acoplados a una vía GQ. Al unirse a estos receptores de tipo V1 y hacer una vía GQ, eso ocasiona contracción en músculo liso y va a haber vasoconstricción, con lo cual aumenta la presión arterial. Esos son los mecanismos que tienen que ver con la ADH o arginina vasopresina. Nada más quisiera precisar algo. La osmolaridad del plasma, el valor o el rango que tiene para que se mantenga en estado estable es de 280 a 300 miliosmoles por litro. Cuando nosotros consumimos agua o soluciones isotónicas, isotónicas quiere decir que no le van a cambiar la forma a las células. Isoosmolares quiere decir que tienen la misma osmolaridad que el plasma. Entonces, una solución isotónica, por ejemplo, es la solución 0.9% de cloruro de sodio. Esta solución, si nosotros hacemos la conversión a moles, sería como 150 milimolar. Pero si calculamos la osmolaridad que tiene, la osmolaridad se calcula multiplicando la concentración de la solución por su factor de Van Hoff. Y su factor de Van Hoff es el número de electrolitos en los cuales se disocia. Entonces, si nosotros hacemos eso, sería 150 por 2, que se disocia de manera ideal. Entonces, esta solución tiene aproximadamente 300 miliosmoles por litro. Si ahora consideramos una solución
6% de cloruro de sodio, pues esta solución evidentemente no es una solución isoosmolar, es una solución hiperosmolar. Y como es hiperosmolar, seguramente le cambiará la osmolaridad al plasma. Entonces, esta solución aumentaría la osmolaridad del plasma, por lo cual ocasionaría la liberación de la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que la orina se vaya más concentrada de solutos y para que se reabsorba agua. Y pues eso es todo. Espero haber sido clara. Espero que se haya quedado bien entendido este video. Muchas gracias por su atención.